de la Patria, procedemos a abrir esta sesión de Comisión de Defensa Nacional. Muy bien. Asiento. En actas, asiento, por favor. En actas, el acta de la sesión 23 se da por aprobada. En cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. No hay cuenta, presidente. Ofrezco la palabra, algún punto, varios. Perfecto. Entonces, vamos a pasar de inmediato y prácticamente a la hora, a la orden del día, en que nos corresponde recibir al señor Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina, y el señor Comandante en Jefe del Ejército, General Ricardo Martínez, con el objeto que se refieran a la información que ha circulado en la prensa referente a las declaraciones de este último relativa a la venta de armas pertenecientes a oficiales de esa institución, a personas involucradas en el narcotráfico. Asisten además el subsecretario para las Fuerzas Armadas, señor Juan Francisco Gali, el jefe de gabinete del señor ministro Paulo Urquizar, el director de inteligencia del Ejército, general de brigada Guillermo Paiva, y el asesor jurídico, coronel Diego Cortés. Buenos días a todos y bienvenidos. Tenemos el máximo interés nosotros como comisión recibir tanto del ministro de Defensa Nacional como del general Martínez las versiones fidedignas, exactas respecto a la situación que se conoció la semana pasada por los medios de prensa, radiales y televisivos, ¿no?, respecto a una locución que habría realizado el comandante en jefe, ¿no?, en el aula magna de la Escuela Militar el día martes 20 de noviembre. Señalarles que nosotros habíamos convocado esta reunión de la Comisión de Defensa, exactamente la reunión ordinaria de los días martes. Eso ocurrió en el día de ayer, y a la hora que correspondía, 18:30 horas, todo aquello fue comunicado en forma y fondo a todos los invitados, y naturalmente los parlamentarios estaban contestes de esta citación. Lamentablemente ayer nos encontramos con la situación que a la misma hora se realizaba sesión de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, ¿verdad? Uno deja claro que las funciones fiscalizadoras le corresponden a la Cámara de Diputados. Ellos tienen sesiones normalmente en el transcurso de las mañanas, no de las tardes, y por eso no tenemos nunca incompatibilidad nosotros entre Cámara y Senado, justamente por aquello. El Senado obviamente sabía en nuestra sesión a las 6:30, ellos tuvieron y realizaron citaciones para la mañana de ayer martes, las que por distintas razones no las conocemos, en fin, pero suponemos que están, se suspendieron. Después pidieron prórroga, en fin, pero ya este es un asunto interno del Senado. Nosotros nos mantuvimos con nuestra sesión y la procedimos a levantar por cuanto lo que nos importaba, que era la presencia del ministro y del comandante en jefe, no se podía dar por cuanto ellos estaban en el Senado, situación que fue explicada por el subsecretario de las Fuerzas Armadas, señor Gali. Así que, de todas maneras, hasta ahí la situación. Yo no sé si viene el ministro de Defensa. ¿Ah? ¿Viene entrando a la Cámara? ¿Ah? Esperamos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a suspender unos minutos, ¿no es cierto?, para esperar al señor ministro de Defensa.
reanudar la sesión, señor ministro. Buenos días, bienvenido. Habíamos suspendido para esperar exactamente su incorporación a la comisión. Sí, no hay ningún problema. Estábamos justamente iniciando la sesión y comenzando, si les parece, ¿no es cierto?, de ofrecerle la palabra, señor ministro, sobre las situaciones, digamos, producidas la semana pasada, son de conocimiento público, ¿no? En el caso nuestro, por información simplemente a través de los medios de prensa, no tenemos otra fuente y declaraciones varias. Así que, señor ministro, yo le ofrecería la palabra para los efectos que se pueda referir a estos hechos puntuales que no han merecido nuestra atención por lo extremadamente, digamos, graves como se han calificado por distintas fuentes de opinión. Señor ministro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Saludar a todas las diputadas y diputados. Explicar. Ahí sí, perfecto. Bueno, muy buenos días. ¿Ahí se escucha bien? Sí. Bien. Saludar a todas las diputadas y diputados. Muchas gracias por recibirnos. Expresar que en el día de ayer nosotros estábamos aquí en el Parlamento. No pudimos concurrir a la citación inicial de la Cámara de Diputados porque esta era a las 2:30 del día y a esa hora se estaba realizando la reunión reunión de los gabinetes de Perú y de Chile. Yo soy ministro de Defensa, tenía muchos temas que abordar con el Ministerio de Defensa peruano y obviamente es una materia de interés nacional que me correspondió asistir a esa reunión que fue muy provechosa porque se suscribieron entre paréntesis muy importantes acuerdos con Perú en materias muy relevantes en el ámbito de la defensa. Y posteriormente asistimos a la comisión del Senado que cambió su citación para las 5:30 de la tarde, se inició a las 6 de la tarde y nosotros planteamos que estábamos con este impasse y finalmente les agradezco a ustedes que nos permitieran concluir la reunión en la comisión de Defensa del Senado y venir a la comisión de la Cámara de Diputados. Yo lo que quisiera fundamentalmente y en muy breves minutos es pedirles por favor que intentáramos sin perjuicio responder directamente cada uno de los requerimientos que ustedes hagan y solicito, como estoy seguro que así se harán, en el marco de respeto que ha distinguido la labor y debe distinguir la labor del Parlamento, todos los cuestionamientos, preguntas y dudas sobre las materias que ustedes tengan. Me acompaña Juan Francisco Gali, que es el subsecretario de Fuerzas Armadas, el general comandante en jefe del Ejército de Chile, el general Martínez, y también nos acompaña el director de inteligencia del Ejército de Chile, que está el general Paiva. Yo quisiera recordar algunos conceptos para entrar muy derechamente en materia. A ver, lo primero es que cuando nosotros asumimos el gobierno, tal como se los expuso en su momento, lo que es que no es costumbre en nuestra vida. Lo primero es que nosotros teníamos por finalidad, y esto es bien importante para darse cuenta, yo voy a contar los episodios que nos han causado, lograr un concepto de defensa moderna que asumiera los nuevos desafíos que el mundo moderno le plantea a la defensa. El mundo ha cambiado extraordinariamente en los últimos años. Y la defensa nacional, que es uno de los pilares sobre los cuales el país puede desarrollarse con independencia y autonomía política, es su sistema de defensa. Los países que logran tener debidamente resguardada su integridad territorial y su soberanía son aquellos países que tienen independencia política, y si tienen independencia política son los países que pueden desarrollar en democracia, con respeto a los derechos humanos y con plena vigencia de las reglas del Estado de Derecho, el proyecto de sociedad que democráticamente elija. Y frente a eso, nosotros abordamos fundamentalmente dos hechos, dos caminos. El primero, que la labor de las Fuerzas Armadas en el mundo moderno contribuya abierta y resueltamente a colaborar en el desarrollo del país. Y eso se hace cumpliendo con las 5 misiones que tiene la defensa nacional y cuyo principal
actor es las Fuerzas Armadas. Esas 5 misiones son la integridad territorial y la soberanía, que es la más relevante. Ya lo dije, porque es la que nos permite a nosotros tener independencia política. En segundo lugar, nuestra participación en las emergencias y catástrofes, que en tiempos de paz pasa a ser una de las funciones más relevantes de las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, la cooperación internacional, que significa cómo Chile se inserta en acuerdos internacionales que nos permitan a nosotros tener una relación fluida con potencias y países extranjeros y que haya en relación con nuestros propios intereses, particularmente en el Océano Pacífico, que es donde se produce la gran extensión de Chile. Y así los tenemos en Centroamérica y lo hemos tenido en muchos lugares del mundo. En cuarto lugar, la colaboración con la comunidad, que no se las voy a volver a repetir, no es la finalidad de esta reunión, pero ustedes saben que las Fuerzas Armadas, las 3 ramas, cumplen labores de apoyo social que son extraordinariamente valiosos para la ciudadanía. La Armada en todo el sur de Chile, en donde a través de su buque cirujano Videla y a través de su personal atiende médicamente a gran parte de quienes viven en el sur. La Armada lo hace a través de sus puentes aéreos y la labor que realiza y desempeña fundamentalmente en lo que es la isla Rapa Nui, y el Ejército, que lo hace todos los meses en su hospital modular y que atiende en las comunas a personas que tienen largas listas de espera, en las comunas en donde están con mayores listas de espera. Y finalmente, la quinta acción que nosotros desempeñamos es la que dice relación con los intereses marítimos y los intereses territoriales. Tenemos que resguardar 3,5 millones de kilómetros cuadrados. Tenemos la de mar, tenemos la obligación de cuidar 35 millones de kilómetros de la zona SAR. Tenemos 4,5 millones de cielos que cubrir, más toda la Antártida, más cerca de 750, 780 mil kilómetros cuadrados de zona terrestre. ¿Y por qué digo esto? Porque esa es la orientación de la labor que nosotros desarrollamos. Y esa orientación, para que sea adecuadamente valorada por la ciudadanía, requiere, sin duda, que nosotros la cumplamos con 4 características. Y yo voy a entrar directamente en materia. Que seamos eficaces. Esto es que realmente las acciones que nosotros emprendamos se realicen y cumpla el objetivo que se ha propuesto. Que seamos eficientes, que lo hagamos en tiempo. La corrección, y aquí voy a entrar al tema, que es un principio básico, que es el principio de probidad, y la sostenibilidad, que podemos mantenerla en el tiempo. Y en ese sentido, nuestro objetivo es impulsar, y estamos haciéndolo, una nueva política militar. Chile tiene que actualizarse y estamos trabajando y será debatida por esta comisión, que me imagino será uno de los temas que más les importe, qué tipo de defensa y política militar tenemos hacia el futuro. Y en eso estamos presentando las próximas semanas una nueva carrera militar, la modernización de la carrera militar, que es un tema que lo ha llevado y lo ha liderado el subsecretario Juan Francisco Gali. Estamos viendo el financiamiento, que ustedes lo van a ver, que cómo se deben financiar las capacidades estratégicas de nuestro país. Estamos avanzando en todo lo que es nuestra propia agenda de probidad. Esa es la ruta, ese es el camino. ¿Con quién nos hemos enfrentado para hacerle flanco en este camino y en este objetivo? Con algunos hechos que han sido extraordinariamente complejos. Y yo como ministro de Defensa he tenido que tomar decisiones sobre la base de escuchar, evaluar y resolver y dar las instrucciones. El primero de los hechos fue el ocurrido en la escuela militar, en donde, en presencia del director de la escuela militar, un coronel que había tenido un muy buen desempeño, se saca fotos con la camiseta de un condenado a más de 500 años por violación a los derechos humanos. Se permite la lectura en su presencia de una carta escrita por quien es condenado por la violación de los derechos humanos, y nosotros realizamos una investigación que no duró 24 horas como se sostiene. Fue una investigación que se hizo por parte del comandante en jefe del Ejército, manteniéndome informado a mí por 3 o 4 días, y él asume su responsabilidad del mando y por lo tanto él renuncia a la carrera, y cuando renuncia a estar en la carrera militar se retira de acuerdo a las normas vigentes, y enfrentamos una situación que no es fácil, porque quiero decirle, no es habitual ni fácil que el director de la escuela militar se vaya a retiro. Ese es un cargo de altísima relevancia dentro del Ejército. Luego enfrentamos una segunda situación compleja,
que fue las investigaciones que se llevan por la venta de pasajes del Ejército de Chile, fundamentalmente de generales, en donde la ministra Romy Rutherford toma la decisión de considerar que el procedimiento que se estaba utilizando por algunos de los generales constituía un hecho que revestía caracteres de delito y que le correspondía a uno de ellos la participación como autor cómplice o encubridor, y tenemos que abocarnos a elaborar un mando, a prepararle para presentárselo a su excelencia el presidente de la República, un nuevo mando del Ejército. Esta es la oportunidad en que se ha hecho el cambio más profundo en el Ejército de Chile. 21 generales. 21 generales. No recuerdo que en democracia se haya hecho eso, por lo menos desde el retorno a la democracia. Y se hizo considerando 4 factores. El primero de ellos, la necesidad de renovar el mando. El segundo de ellos, lo que dice relación con la evaluación de la gestión de quienes eran generales, y esto lo realiza por supuesto el comandante en jefe. En tercer lugar, lo que sí dice relación con la adaptabilidad al proceso de modernización, y en cuarto, del ejército, que se está impulsando, y en cuarto lugar, la vinculación con supuestas conductas que el día de mañana puedan significar que alguno de esos oficiales pueda ser sometido a proceso por la misma delito. Estamos en la etapa recién inicio, pero un sometimiento a proceso, o sea, significa que la ministra ha tenido la convicción que hay un hecho que reviste caracteres de delito y que le ha cabido participación como autor cómplice o encubridor, porque tiene presunciones graves, precisas y concordantes. Frente a esa situación, nosotros resolvemos con el comandante y jefe. Él me entrega la nómina, me da la explicación, el fundamento, y eso significa que un número muy alto de miembros del generales de nuestro país es llamado a retiro. Y obviamente es una situación compleja, difícil, no fácil de adaptar, pero la hacemos porque tenemos la convicción que eso es lo que más conviene al ejército. ¿Por qué no se dan los nombres? Porque sería de una arbitrariedad enorme que recién en una etapa inicial se diera por condenada a personas que tienen pleno derecho a sostener que ellos no son autores de ese delito, y agrego además porque hay otros de los generales que están ahí que se fueron a retiro y por ninguna de estas razones. Por lo tanto, lo correcto es hacer lo que hizo su excelencia el presidente de la República, que es, luego de estudiar los antecedentes y fundamentos que le fue proporcionado por el suscrito en calidad de ministro de Defensa, y a su vez yo haberlos analizado por el comandante en jefe del Ejército, se le presentó. Luego venimos a una tercera situación, que es la que ustedes los convocan. Esta situación deriva de reuniones que sostiene el comandante en jefe del Ejército con oficiales y suboficiales, en este caso oficiales en la escuela militar, en donde él se reúne con ellos con el propósito de informarles de materias que digan relación con la carrera y con la labor que realiza el comandante en jefe. Y hay un audio que se filtra parcialmente respecto del contenido de una reunión masiva que era entre miembros de las Fuerzas Armadas. Cuando nosotros nos enteramos de esto, yo converso con el comandante en jefe, lo cito a mi oficina, y conocido los dichos en ese audio, le señalo que en opinión del gobierno y en mía en particular, como jefe directo de él, como autoridad directa de él, me parece que las expresiones que se utilizaron fueron imprudentes, en varios casos. La primera, porque de lo que se traduce y se conoce en los medios de comunicación, puede quedar la impresión de que existe de forma generalizada acciones de compra de armamento particular, no militar, que sería eventualmente vendido a asociaciones ilícitas, organizaciones criminales de narcotráfico, y me parece que la forma como aparece, siendo un hecho grave, esa generalización obviamente causa un daño al ejército, a mi juicio, porque no se acota la dimensión que tiene, lo que no significa no ver esa dimensión. Yo la conozco, me dediqué a la lucha del narcotráfico muchos años y por lo tanto me preocupa. En segundo lugar, no fui informado de esa situación. Se lo representé. Quiero decirle que el comandante en jefe a mí me informa de todo. De todo. Efectivamente, él presentó las acciones judiciales de inmediato, no él, el director de la Escuela Militar, en cumplimiento de su deber, la presentó inmediato al tribunal competente, que era el tribunal, el segundo juzgado militar. Y efectivamente no me lo dijo. Y yo le representé y le hice ver al señor comandante en jefe que debió haberme informado. Pero debo decir,
que me informan los comandantes en jefes a mí diaria y permanentemente de todas las acciones que hacen. ¿Qué ocurrió en ese momento? Y es la explicación que podrá complementarla. Estábamos haciendo el mando. Eran momentos extraordinariamente complejos, difíciles. Hacer el mando en las condiciones que lo estábamos haciendo era muy complejo. Y efectivamente, ese hecho, que era un hecho delictual, no me fue informado, pero él cumplió con la obligación que era presentar la acción jurídica correspondiente a tiempo. El hecho se estaba investigando y efectivamente hubo una omisión, se me dio las excusas de la omisión. Y el comandante en jefe, en segundo lugar, hace referencia a ventas de pasajes que podrían involucrar a otras instituciones. También le representé que en mi juicio esas expresiones no eran prudentes porque podían vincular a otras ramas de las Fuerzas Armadas y los antecedentes requeridos. Él va a precisar sus dichos y la razón por qué lo dijo. Y finalmente hace mención a temas de las carreras militares y las pensiones, que es una materia que compete a políticas públicas. Él tiene todo el derecho a darme la opinión del Ejército a través del comandante en jefe, por eso digo, lo nombro a él, directamente al ministro de Defensa, que soy yo, o cuando hemos citado para esas reuniones en la Junta de Comandante en Jefe. El comandante en jefe, hecho esto, hace una declaración, señala que yo le he representado que sus declaraciones en estos ámbitos fueron imprudentes, pide excusas por esa imprudencia y realiza las acciones que yo le solicité, que eran, en primer lugar, inmediatamente remitir los antecedentes de esta compra o venta de armas ilegales por 5 miembros cabos del Ejército que trabajan en la Escuela Militar a el Ministerio Público y no a la Justicia Militar. Lo que ocurrió, que se comunique con el fiscal que lleva la causa de los fondos de ayuda mutua que está ubicado en el sur de Chile, para que entregue toda la información adicional que él tiene, lo que se hizo, y que se entreviste con la ministra de la Corte de Apelaciones, Romy Rudeford, con el propósito de señalarle si tiene otro antecedente, habiéndole dicho que el comandante en jefe ya había aportado todos los antecedentes requeridos, al igual que yo la vez que me entrevisté con la ministra. Así fueron los hechos, esto ocurrió. Y yo me reservo para el final un debate que se ha producido y que está en el fondo, que es cuánto las Fuerzas Armadas hoy día están sometidas legalmente a las autoridades civiles, qué falta por hacer, en qué áreas y cómo se puede mejorar el funcionamiento del Ejército. Quiero dejar hasta aquí y quiero al final, sus señorías, del tiempo por alcance, que me parece muy importante precisar lo que nosotros pensamos en las Fuerzas Armadas, en el Ejército, respecto de lo que hay en términos de subordinación, obediencia y disciplina al poder civil, en términos de lo que falta por hacer, que lo está realizando el subsecretario Gali, y por lo tanto dejo hasta ahí mi intervención y me someto a las preguntas que ustedes quieran, y si usted lo estima conveniente, el señor comandante en jefe hace su presentación. Señor presidente, por su intermedio, saludar a todos los señores diputados de la Comisión de Defensa. Yo quiero, en primer lugar, indicar que lamento profundamente el que las expresiones que haya vertido en una reunión reservada, no pública, en la Escuela Militar, el día martes 20 con los oficiales y el miércoles 21 con los suboficiales, se haya filtrado una filtración que, según los antecedentes que nosotros tenemos, se habría producido por la acción de un oficial, una acción que fue previamente advertida a todos los asistentes de que era reservado, había que apagar los celulares y no se podía grabar absolutamente nada. O sea, se dio una orden. Esa acción de incumplimiento está penada en el Código de Justicia Militar. Y eso quiero dejarlo muy en claro, porque da la sensación de que una actividad como la que se realizó es una actividad pública porque está efectuada por funcionarios públicos, es cierto, pero la verdad de las cosas es que si uno no persigue conductas de este tipo, porque la verdad de las cosas es que lo que se filtró no es ningún delito. O sea,
yo no cometí ningún delito en la reunión que tuve con los oficiales y con los suboficiales, porque se ha planteado la opción, ¿no es cierto?, de que una persona es lícito que filtre cuando se trata de actos ilícitos o de corrupción. Bueno, acá no hay ningún acto ilícito ni ninguna corrupción. Fue una reunión informativa que tuve con oficiales y con suboficiales, y lo más grave es que hoy día se filtra una grabación. Mañana va a ser un documento secreto, va a ser un plan, va a ser una acción que le cause un grave perjuicio al Estado. Bueno, esa es la razón, por lo demás, que está penado una acción de este tipo en el Código de Justicia Militar. Pero yo quiero decir, y vuelvo nuevamente a lamentar que las expresiones que dije en reserva se hayan hecho públicas, porque también uno tiene un vocabulario especial con el público que tiene. Mi público eran mis oficiales y mis suboficiales, en donde efectivamente tenemos un lenguaje particular. Si me preguntan entonces, ¿y usted hubiese utilizado exactamente el mismo lenguaje en una presentación pública? Respuesta, muchas de las expresiones probablemente no. ¿Quién podría decir entonces que en una conversación privada, por más que sea con 1000 oficiales, 1000, no 900, 1000 oficiales y 900 suboficiales? Pero ocurrió, y finalmente también asumo la responsabilidad, porque alguien podría decir de manera muy lícita, bueno, general, eran 1000, pero era primera vez, es primera vez que se filtra un audio con una reunión del comandante en jefe. Mire, para mí sería mucho más fácil no exponerme a dar una presentación con 1000 oficiales y 900 suboficiales y todo generarlo a través de documentos previamente analizados, donde se calcula cada palabra para no producir ningún problema. Pero yo no puedo hacerlo porque necesito, dada la posición que tengo, el tener un contacto directo. ¿Y por qué entonces hago la diferencia entre los oficiales y los suboficiales? Precisamente para permitir las mayores condiciones para que el personal haga las preguntas y se sienta en confianza para hacerlo. Una acción de este tipo, en términos de las reuniones, yo voy a seguir haciéndolo porque confío plenamente en los oficiales y en los suboficiales. 1000 oficiales, uno fue el que filtró. Ese oficial, como lo dije también ayer, faltó al honor militar. Y yo quiero insistir que para el Ejército de Chile no hay ninguna duda de la subordinación del total de la fuerza a las autoridades civiles democráticamente elegidas de acuerdo con la Constitución y las leyes. Nuestros superiores es el Ministro de Defensa y el Presidente de la República. A ellos nosotros nos debemos en términos de la obediencia que estoy indicando. Tampoco existe una deliberación, porque cuando se nos pide una opinión técnica con respecto a algo, yo como comandante en jefe tengo la obligación de entregar el real sentir de la fuerza a la cual comando. Es la autoridad política la encargada de evaluar y determinar si acaso los antecedentes que estoy aportando son válidos para las decisiones que van a ser tomadas por parte de ellos. Y estoy acá, como les dije, para aclarar cualquier expresión que haya hecho y de la cual me hice cargo el viernes pasado, y a su vez también en aquellas palabras o expresiones que pudiesen alguna persona o personas verse afectadas, las excusas correspondientes. Yo quiero decirles que cuando me recibí como comandante en jefe del Ejército el 9 de marzo pasado, en mi discurso de investidura, yo dije claramente que como comandante en jefe contraía un deber de responder ante las autoridades políticas de la conducción del Ejército. Y por eso estoy acá.
También dije que una de las preocupaciones esenciales era el cautelar el correcto uso de los recursos que el Estado de Chile le entrega al Ejército para el cumplimiento de sus tareas. Y también expresé que no es responsabilidad del Ejército o de las Fuerzas Armadas el determinar el tamaño y las capacidades que tenga el Ejército, sino que esta es responsabilidad de las autoridades ejecutivas, Ministro de Defensa, Presidente, y legislativas, ustedes. Por lo tanto, en ese aspecto nosotros siempre vamos a tener una opinión, pero no una decisión con respecto a esa materia. Para transformar entonces todas estas ideas en acción, se ha hecho una planificación, y uno de los aspectos importantes era el tener este contacto con el personal, contacto que hago permanentemente cada vez que realizo inspecciones desde Arica hasta Porvenir. En Santiago, para hacerlo más práctico, reúno a gran parte de las unidades del personal en el aula magna de la Escuela Militar, de manera de poder hacer una presentación única a los oficiales y una presentación única a los suboficiales. Ese sistema de marzo a noviembre lo he hecho en 4 oportunidades, 2 veces con los oficiales y 2 veces con los suboficiales. Esta presentación, como dije, se hizo ante un público militar, en donde nosotros tenemos un lenguaje, somos bastante francos y directos, y yo además creo que la única manera de asegurar que el mensaje sea recibido con suficiente claridad es hablar sin eufemismos. Y porque además tenía la creencia absoluta que era una reunión reservada. En todas las oportunidades que me he reunido con los oficiales y con los suboficiales he tratado temas institucionales y que tienen que ver con el impulsar de manera muy fuerte las conductas de transparencia, de probidad, de disciplina militar y también los valores militares. Porque como ejército, y ustedes lo saben, somos una de las instituciones que el Estado le ha entregado la potestad de las armas. Por lo tanto, tengo que asegurarme como comandante en jefe que todo el personal lo tenga suficientemente claro, de manera de enmarcarse en su conducta bajo el amparo legal y reglamentario. Y quiero decirles también que en esa exposición, tanto el martes como el miércoles, no hubo una sola expresión mía que pudiese ser identificada como una crítica a los poderes del Estado o a las autoridades del Estado. Con respecto a la venta irregular de armas particulares, tengo que decirles de que para las Fuerzas Armadas y para el Ejército en forma particular, el que los recintos militares tengan un trabajo acorde a las necesidades de la reserva de muchas materias, se requiere seguridad militar. En los primeros días de octubre de este año, esta seguridad militar detectó que había integrantes suboficiales de la escuela militar que tenían conductas sospechosas con respecto a compra de armamento particular y que posteriormente lo daban por perdidos para luego venderlos en el mercado informal. Mercado informal que es abierto, un mercado informal que puede ser comprado por personas que no están ligadas con ningún sistema delictual y que sencillamente porque no cumplen con los requisitos o porque quieren saltarse la norma, compran armas para su uso particular, como también delincuentes o narcotraficantes que están en esa misma línea. Esta información que fue informada, denunciada por el director de la Escuela Militar con fecha 12 y 26 de octubre pasado,
lo hizo al segundo juzgado militar, que es por donde nosotros como militares tenemos la obligación de hacerlo. Y así se hizo. Entonces, el ministro les indicaba que tiene un contacto directo y una información directa de los comandantes en jefe. Eso es cierto. Yo la verdad que esta fue una acción que no le fue informada por las razones que acaba de enunciar él, pero también yo lo asumo como parte de mi responsabilidad, porque independientemente de estar sumido exactamente en la principal modificación del alto mando del ejército, porque el promedio de retiro anual no son más de 7 u 8, a veces 10, pero acá estamos hablando de 21 oficiales generales y 22 con el general Griffith, que salió para retiro en el mes de octubre. Por lo tanto, estábamos abocados a una actividad de primerísima importancia. Era un momento particular, es cierto, y nosotros, o yo pensé que con el solo hecho de haber sido denunciado a los tribunales, era por lo demás lo que legalmente tenía que hacer, pero yo también hago la autocrítica que esto debería haberse informado también, para que estuviera al tanto, pero en lo jurídico no hubiese cambiado nada, porque estaba radicado en donde tenía que estar. Y cuando yo hago presente esta situación con los oficiales y con los suboficiales, yo lo hice de una manera imperativa y drástica, porque obviamente que lo que trato es buscar un cambio de conducta o posible conducta de personas que muchas veces, teniendo armamento particular, puedan pensar que no cometen ningún problema al vender su arma en el mercado informal. Y sucede que eso es incorrecto. Por lo tanto, le dije, mire, eso, lo que están haciendo, puede caer o va a caer en manos de narcotraficantes o delincuentes. No tengo ninguna otra información más con respecto a eso. Pero como jefe del servicio, comandante en jefe del ejército, me preocupó que 5 clases de una misma unidad hubiesen caído en esta misma conducta. Y eso fue lo que me llevó a ser tan perentorio. Ahora, la seguridad no la tengo que efectivamente haya caído en manos de delincuentes, pero no puedo esperar una seguridad jurídica para advertir al total de mi gente de una conducta impropia. Eso es lo que les puedo indicar con respecto a lo que ocurrió, y estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a responder cualquiera de las preguntas que a ustedes se les produzca. Vamos a ofrecer la palabra y lo que les pido a los colegas es acotar naturalmente los tiempos. Son las 9:39 y tenemos citación hasta las 10:20. 10:30 tenemos sesión ordinaria. Así que voy a proceder a ofrecer la palabra a los miembros de la comisión. Ofrezco la palabra. Diputado Romero. Diputado Chelín. Tiene la palabra. A ver, presidente, la verdad es que yo creo en la buena disposición del ministro de Defensa. Creo que el compromiso de él lo ha dicho y lo creo, que está abocado a parar la corrupción, a que las cosas se hagan bien en las Fuerzas Armadas y de orden. Pero con mucho respeto, señor ministro, iniciar su intervención haciendo un llamado a los que integrantes de la comisión lo hagamos con respeto, de verdad creo que no corresponde. Aquí nunca le hemos faltado el respeto a nadie, nos han faltado el respeto a nosotros. Usted dijo que jamás se había dicho aquí que en 24 horas se separó del mando al director de la escuela militar. Bueno, el comandante en jefe, señor Martínez, lo dijo acá y está grabado. También le quiero decir a usted, ministro, que creo de verdad cuando el general Martínez en reiteradas oportunidades dice que el mando es vertical,
La pregunta que yo me hago, si alguien lo hubiese bypaseado a él como él lo bypaseó a usted, en la información que primero, bajo mi personal punto de vista, debía conocer usted, la decisión tenía que tomarla usted, porque él es su jefe directo, ministro. Y yo encuentro que aquí hubo una falta de respeto enorme del comandante en jefe y una mala señal para el resto de los comandantes en jefe. Yo creo que se equivocó una vez más el señor Martínez, cuando ha dicho que aquí no hubo deliberación y que era una reunión privada con su personal. Me gustaría que nos explicara entonces la expresión voy a defender con diente y muela. Para mí eso es deliberante, po. ¿Qué quiere que le diga? Porque si bien es cierto, es el ejército y usted es el comandante en jefe, pero tiene que estar sometido a la civilidad, a los otros organismos del Estado. Y aquí yo creo que se cometió un grave error. Ministro, y bueno, no voy a andar más con preguntas, porque yo quiero definir lo que voy a plantear y que lo he dicho públicamente. Creo, señor ministro, que hubo un error al usted respaldar los dichos del comandante en jefe. Creo que el comandante en jefe se excedió y creo que el comandante en jefe, por el bien del ejército, no el bien personal de él, debe dar un paso al costado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Romero. Está inscrito ahora el diputado Marcelo Chilin. Tiene la palabra, diputado Chilin. Gracias, presidente. Presidente, antes de decir algo atingente a la situación que conocemos, permítame hacer un rodeo que dado el clima de sospechas que está instalado en el país. Algunas cosas que yo pueda decir pueden resultar sorprendentes. Y para que no se produzca ese equívoco, quisiera recordarle, señor presidente, que, bueno, por ahí, a principios de los 70, fui perseguido con entusiasmo por haber pertenecido al grupo de amigos personales de Allende, por las Fuerzas Armadas. El año 85 fui detenido, acusado de subversión y sedición y retenido como 7 días en un lugar desconocido por haber escrito sobre historia militar y recordar los sucesos de la sublevación de la escuadra, en fin. Bueno, volvió la democracia, me tocó hacerme cargo de un artefacto llamado La Oficina, que tenía por propósito terminar con los grupos armados, la violencia política. Fuimos espiados por el ejército. El affair Charlie, a un señor se le encomendaron misiones de búsqueda de información, a un lado las instituciones que tenía que indagar, al otro lado los nombres. Y el único que calzaba los dos lados era Marcelo Chilin. Bueno, como todas esas cosas fueron fracasando, el año 96 hubo una gran conjura en contra mía a raíz precisamente del cuento de La Oficina. La encabezaba uno de sus antecesores, director del DINE, don Eugenio Covarrubia, en contacto diario con un señor de apellido Bofil, que era un director de algún medio de prensa. Y además a La Oficina la espiaba el DINE a través de un señor que se llamaba, no sé, Humberto López Candia. Así que mi mirada, señor presidente y señor ministro y señor comandante en jefe, no tiene nada que ver con amistad con las instituciones de la defensa, ni complicidades de ninguna especie. Pero yo creo que este asunto que ha llamado la atención de la opinión pública y que por supuesto ha sobresaltado a algunos actores políticos, en primer lugar, y tal como se recordó aquí por parte de las dos autoridades que nos acompañan, tiene su origen en un suceso que estaba normalizado en el ejército, pero que era normal. Este uso frecuente de los pasajes o de los viáticos relacionados con los pasajes que da origen a la investigación de la ministra Rutherford.
Y evidentemente se trata de una irregularidad, pero que como estaba parada por el reglamento, todo el mundo daba por regular. ¿Podía continuar esto? Naturalmente que no. Pero como era considerado normal, afectaba a mucha gente. Y de ahí la explicación del ministro de por qué se llama retiro a 21 generales y hay una verdadera conmoción en la configuración del nuevo alto mando. Ahora, yo entiendo que si el ministro le encarga al comandante en jefe del ejército que tiene que modificar esta situación y otras que pudieron haber existido antes, como el Milico Gate, en fin, y que hay que parar esta deriva hacia la normalización de lo anormal. Bueno, yo no encuentro nada extraño que el comandante en jefe del ejército llame a sus oficiales y les diga que esto no puede continuar, pues, y que lo ponga con ejemplos en chileno. A mí no me llama la atención. Naturalmente que cuando uno no lee un discurso está expuesto al riesgo de decir cosas de manera imprecisa. Se puede usar un término que no tenga el significado que le quiere atribuir en el momento que está diciendo el discurso. Y por lo mismo, yo quiero decir aquí también con toda claridad que no porque en una sesión no miraron a los ojos a un diputado, ese diputado tiene derecho a andar pidiendo la renuncia de quien no lo miró a los ojos. Ya además recibió la explicación del caso. Yo realmente encuentro que estamos completamente fuera de lugar. Aquí estamos hablando del accionar de una institución que es importante en la institucionalidad del país, y estamos hablando también del accionar del ministro a cargo del sector. Y yo creo que el ministro obra bien cuando le encarga a los comandantes en jefe terminar con las cosas que son incorrectas, y obra bien con respaldarlos cuando en el cumplimiento de esa tarea que les impone, bueno, puede haberse producido un desliz. Ahora nadie podía saber que además esto iba a ser grabado incorrectamente y expuesto públicamente. Yo realmente creo que llevar esto al grado que se le ha llevado no corresponde. Y por lo menos, ministro, aunque a usted le parezca sorprendente esto, yo respaldo completamente su actuar, incluido el que usted respalde a la persona que le encargó que termine con el tandeo en el ejército. Y se lo digo bien, ahora esto no significa que le voy a apoyar su ley de financiamiento de la defensa, olvídese de eso, no. Estamos hablando de su accionar en este suceso. Y, señor presidente, yo creo que aquí se ha exacerbado a raíz de las características que tuvo nuestra transición democrática, la idea de que hubo un pacto entre quienes encabezaron la transición y quienes salían del poder, y que ese pacto era como un manto de encubrimiento a la violación de derechos humanos. Yo quiero decir que eso es completamente falso. Aquí el único pacto que ha existido, señor presidente y señor ministro, es el pacto republicano de que los civiles andamos desarmados y le entregamos el monopolio del uso de la fuerza a las Fuerzas Armadas y la policía para nosotros vivir en paz. Y ese es el que hay que respetar. Pero respetar eso significa, naturalmente, que las Fuerzas Armadas tienen que ser prescindentes en la lucha política. Es lo que le da garantía al que anda desarmado. Porque si no, bueno, ¿con qué confianza se entregan las armas? Y a mi juicio eso es lo que hay que profundizar. La consolidación de ese pacto. Y el otro pacto es tan inexistente que ahí está punta peuco abierto para probar lo contrario. Alguien podrá decir, es que falta gente. Bueno, traten de rellenarlo, los que tengan competencia para ello. Pero está abierto. Y es la prueba fehaciente de que no hubo ningún pacto de otra naturaleza. 100 republicanos. Y respecto de esto, porque mucha gente se interroga sobre qué podríamos hacer para mejorar la sensación de que la sociedad tiene el control de sus Fuerzas Armadas y de su policía a través de sus representantes.
Y yo creo, señor ministro, que como probablemente usted y el gobierno van a tener que tomar iniciativa en estas materias, deberíamos volver a que el alto mando se configura a propuesta del comandante en jefe con el presidente de la República, pero finalmente sancionado por el Senado. Porque la sensación de rendición de cuentas ante el conjunto de representantes de la sociedad, que es lo que expresa el Parlamento, yo creo que es un gran aporte a la sensación de dependencia del conjunto de la sociedad y de que hay que rendir cuentas. Y que en la trayectoria profesional y en la ejecutoria de las responsabilidades que se les han encomendado, se ha cumplido con toda la sociedad, porque toda ella va a decidir sobre cuál es el alto mando cada vez. Yo hoy día lo que la gente reclama a raíz de todo lo que ha ocurrido es que, bueno, el control, incluso ha habido exministros como José Miguel Insulza, que dicen que no hay ningún control, que se mandan solos las policías, las Fuerzas Armadas. Bueno, si queremos cambiar eso hay que hacer un cambio drástico en la manera de configurar el alto mando. Porque si quienes han sido altas autoridades tienen esa sensación, bueno, ¿qué queda para los demás? Y gracias por la palabra, señor presidente. Está en su derecho, diputado. Tengo inscrito a los diputados Ignacio Urrutia, Mario Desbordes, Jorge Brito, diputado Carter, diputada Carvajal y ahora el diputado Guillermo Teliera. Para los efectos, lo digo simplemente para los efectos de los tiempos que estamos comprometidos. Le ofrece la palabra al diputado Urrutia. Bueno, diputado Gracias, presidente. Voy a ser más cortito que Chile. Yo no habría ni nombrado a la oficina, porque en la oficina se ha visto algo desastroso en esta tierra, ha sido precisamente la oficina, y sobre todo cuando la dirigió el diputado chino. Pero en fin, me preocupa la disciplina militar, señor ministro. Bienvenido y gracias por estar aquí, igual al comandante en jefe y a quienes lo acompañan. Me preocupa la disciplina militar porque esto que ocurrió hoy día es probable, o que ocurrió estos días, es probable que vuelva a ocurrir. Y no solo bajo el mando suyo o bajo la dirección suya directa, digamos, o la arenga suya directa, sino que este tipo de reuniones se hacen en todas las unidades y lo hacen otros oficiales con los subalternos. Así que se empiecen a filtrar este tipo de cosas no me parece muy adecuado, es bastante inadecuado, por llamarlo así. Y siento que tal vez, no lo sé, pero tal vez lo que se está perdiendo, o puede estarse perdiendo, es un poco el don de mando. Eso me preocupa de sobremanera, porque perder el don de mando dentro de dentro del ejército, dentro de cualquiera de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, es extremadamente grave. El día de mañana llegamos a tener, ojalá que nunca tengamos, pero llegamos a tener un conflicto bélico, y no tenemos la tropa que obedece al mando, el desorden es gigantesco. Y por lo tanto, ahí yo creo que hay una preocupación no menor. Me preocupa efectivamente, señor señor comandante en jefe, a mí si hay una institución que quiero es el ejército. La quise en el pasado, he sido una persona extremadamente agradecido, no todo acá en esta mesa igual que yo, pero muy agradecido por lo que hizo las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile el año 73. Y siempre he querido mucho al ejército y lo he respetado y lo sigo queriendo y espero seguirlo queriendo a futuro. Pero me preocupa mucho la cantidad de cosas que han estado ocurriendo últimamente, de sobremanera. Que una institución tan prestigiada hoy día está perdiendo ese prestigio y lo está perdiendo fuertemente por irregularidades que están cometiendo sus subalternos dentro del ejército. Y eso hay que buscar alguna manera de remediar ese tema. Yo creo que por eso que dije antes que me preocupa el tema del don de mando. Yo creo que el don de mando es extremadamente importante. O sea, no me gusta que anden en las redes sociales memes o dichos de distinta naturaleza de gente que está dentro del ejército en contra de su comandante en jefe, por poner un ejemplo. Eso no había ocurrido nunca. Sin embargo, en el último tiempo uno ve permanentemente dentro
no digo permanentemente, pero ve más de alguna vez, me ha tocado verlo, digamos, gente hablando barbaridades de su comandante en jefe. Eso no lo había visto nunca antes. Y por eso siento que algo no está bien, algo no está caminando bien y hay que hacer un esfuerzo mayor, digamos, por procurar, digamos, que este tipo de cosas no vuelvan a ocurrir nunca más. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Hemos escuchado varias opiniones, peticiones, puntos de vista de los parlamentarios y son legítimas y es parte del proceso de discusión y conversación. Yo, en la medida que se planteen de manera respetuosa, yo creo que son parte de lo que uno espera en el debate, que como ayer nos decía el diputado Francisco Alarcón, lamentablemente no se produce mucho acá en el Congreso, y en eso Alarcón tiene toda la razón. Y respecto a la evolución de la relación de las instituciones de la defensa y de las Fuerzas Armadas y de orden también con la autoridad ejecutiva, yo creo que la historia está clara, está a la vista. Yo quizás soy de los más antiguos de la comisión, pero tenía 19 años para el plebiscito, teniendo hoy día 50. Uno puede hacer un análisis de lo que ha pasado en todos estos años, todas las medidas que se han adoptado, etcétera. Yo no sé cómo puede haber duda en algunos respecto de que el mando civil tiene atribuciones, tiene autoridad respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, cuando la autoridad del Ejecutivo tiene la facultad para pedir la renuncia al comandante en jefe o general director o director general, cuando es el alto mando es aprobado, autorizado, visado, los ascensos son visados, cuando el presupuesto de cada una de las instituciones debe ser revisado y chequeado por el Ejecutivo en conjunto con el Poder Legislativo y a un largo, etcétera. No logro entender una autoridad, alguien que fue autoridad de gobierno y que diga que no tenía control sobre estas instituciones, habiendo yo también sido subsecretario en mi caso de la PDI. Pero bueno, si hay que hacer ajustes, si hay que aumentar transparencia, si hay que aumentar controles, esa es la lógica que tenemos que apoyar. Y yo valoro el trabajo que está haciendo el ministro de Defensa respecto, por ejemplo, a los acuerdos que se han firmado con Contraloría este año, que son inéditos. Y esas son cosas que uno tiene que destacar, más allá del gobierno que sea. Respecto de lo que se ha planteado acá, en primer lugar, también hay que hacer un mea culpa como parlamentario. Yo no sé si es natural, es normal que un oficial de ejército sea habitué de la Cámara de Diputados o de algún parlamentario para hacer denuncias de manera permanente. Yo no sé si eso es razonable. Yo entiendo que yo pueda recibir un oficial de ejército, de la Fuerza Aérea, de la PDI, que viene con una denuncia. Pero me parece que lo razonable es escucharlo, que se curse la denuncia donde corresponde y de ahí en más verificar que se respete el Estado de Derecho en nuestro país. Pero a mí no me parece razonable que estemos en una suerte de carteo permanente, de visita permanente de un oficial denunciante, porque a mí me parece que eso es la muestra máxima de deliberación. No me parece adecuado. Respecto de lo que ha planteado el comandante en jefe, no sé si nos va a alcanzar a contestar algunas cosas, pero en la alocución el comandante en jefe cita una conversación con el Contralor y alude a un tema de pasaje que se ha confundido en la opinión pública y se ha mezclado con el tema de los pasajes que están siendo investigados por la ministra Rutherford. Yo entiendo, porque hemos estado buscando esta información, que lo que el general alude, y me parece adecuada la conversación con el Contralor, porque su rol de comandante en jefe es a que la Contraloría ha cambiado de criterio después de décadas. En varias cosas el actual Contralor ha cambiado de criterio, es legítimo y es parte de sus posibilidades, pero en este caso se trata de la autorización del gasto fiscal para el pagar, insisto, vía fondos públicos, la gira de estudios de la academia y de la escuela militar. Es eso, no está el general aludiendo a las otras causas en discusión, que es lo que la prensa entendió, y fuera posible una precisión para ratificar aquello. Respecto al armamento, señor ministro de Defensa, por su intermedio, presidente, ayer he pedido y la comisión ha acordado que le solicitemos a usted que todas las ramas de las Fuerzas Armadas que dependen de usted, y ojalá el Ejecutivo también, respecto a las policías y de Gendarmería de Chile, que son instituciones uniformadas que tienen cierto acceso más fácil a la adquisición de armamento. Estamos todos en igualdad de la ley, pero no, es evidente que por el contacto, la buena relación que hay con la autoridad fiscalizadora, se puede comprar de manera más fácil. Que se cite, que se convoque a cada uno de los funcionarios que tengan armamento particular registrado a su nombre y lo exhiban a su jefatura respectiva. Yo creo que una medida que deja tranquila a la ciudadanía, porque efectivamente ha causado conmoción pública esto de que haya 5 suboficiales que, adquiriendo armamento de manera legal,
lo den por perdido y lo hayan vendido en el mercado informal. No sabemos a quién se lo vendieron, eso es parte de un proceso investigativo, el general hizo lo correcto en denunciarlo, pero ¿hay más casos? No lo sabemos. Y por lo tanto hay que tomar medidas urgentes, drásticas y de peso. Y una de ellas es que todo el que tenga un arma registrada a su nombre, la exhiba a su jefatura lo más rápido posible. Y al mismo tiempo que la autoridad fiscalizadora pudiera, a los civiles que tenemos armas registradas, yo tengo un arma registrada debidamente adquirida, está en mi domicilio, que se haga una revisión, ojalá a todos, pero si no se puede a todos, una muestra lo más grande posible, señor ministro, por su intermedio, presidente, de todas las personas que tenemos armamento, porque este es el momento, quizás, la coyuntura lo permite, de que hagamos esta revisión. Respecto al tema previsional, rápidamente, yo tengo amigos en todos los sectores políticos, derecha hasta Frente Amplio, médicos, técnicos, etcétera, y también tengo amigos de las Fuerzas Armadas y de orden, obviamente, y hay una inquietud respecto de la idea de alargar la carrera militar. Entonces, me parece razonable que el comandante en jefe converse esto con sus subalternos, les plantee esto. El presidente de la República ha aludido a esto las últimas semanas y cuando se habla de alargar la carrera, el presidente de la República ha dicho que tiene que ver con lograr financiar adecuadamente el sistema previsional que tiene la Fuerza Armada. Por lo tanto, en ese caso yo no entiendo por qué se plantea que esto es deliberación por parte de algunos políticos y de destacados columnistas, periodistas y opinólogos. Yo creo, bueno, hay varias cosas más, pero la verdad es que no voy a seguir extendiéndome porque hay varios colegas que quieren hablar, pero esa es la consulta y esos son los comentarios. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputado Jorge Brito tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quería consultar particularmente primero, agradecer a nuestros invitados, si es que podemos extender un par de minutos la sesión de hoy para poder resolver y centrarnos en lo importante, sin perjuicio de que nosotros podamos citar a Comisión de Defensa Extraordinaria el día de mañana para poder profundizar, porque acá se ha dicho no necesariamente con la presencia de los invitados, sino porque se han mencionado muchas cosas y luego nos vamos a la distrital. Y primero le quería consultar si es posible que quienes nos acompañan nos compartan si es que también se sienten orgullosos, como el diputado Ignacio Urrutia, del actuar de nuestras Fuerzas Armadas y de Carabineros del año 73. Yo creo que eso despejaría varias dudas en torno a la lenta implementación, si es que también se sienten orgullosos del actuar del Ejército, la Fuerza Armada y Carabineros del año 73, digo. Eso también a mí me despejaría dudas en torno a la implementación del Plan Nacional de Derechos Humanos, que en esta misma comisión, por el comandante en jefe, nos enteramos que áreas, por ejemplo, como la apología a criminales de guerra, no ha sido quitada de los recintos militares, siendo que el plan dice todo lo contrario, que hay que reivindicar a las víctimas en los lugares de valor simbólico, y eso tiene rango de ley. Yo le quería consultar también distintos temas y espero ser bien asertivo. En relación a lo de la escuela militar, a nosotros se nos informó que se habían tomado las medidas disciplinarias más drásticas. Sin embargo, yo tengo un documento firmado por general de brigada en el cual asegura y dice: al respecto, el coronel Miguel Krasnos Baza y el coronel Germán Villarroel no se le aplicaron sanciones disciplinarias por lo hecho ocurrido en la escuela militar, conocidos por la opinión pública. El general de brigada Javier Iturriaga, jefe del Estado Mayor General del Ejército Suplente, con fecha 12 de noviembre de este año, afirma aquello. Entonces, yo no entiendo bien, porque me parecería, en desconocimiento probablemente en los términos, o a qué se refieren con medidas disciplinarias, me parece que es completamente contradictorio si lo pudiesen mencionar. De los dichos que se filtraron, hay algunas cosas que nos generan harta alerta pública. Y uno de esos es, por ejemplo, que el Milico Gate estaría activo, y uno no sabe hasta dónde va a llegar. El Milico Gate fue justamente las facturas falsas en la compra de material bélico por ley del cobre. En esta misma comisión se nos ha informado que se tomaron todas las medidas, y con harta firmeza se nos comunicó que todas las medidas para que esos hechos no volvieran a ocurrir. Entonces, si por un lado se dice que en verdad se tomaron todas las medidas, que cuestión que nosotros también queremos, pero por el otro lado dice que también está ese mecanismo, el Milico completamente abierto y no sabemos hasta dónde, a nosotros también nos genera una alarma, una alerta pública. Hay casos de oficiales como el cabo Cortés, quien estuvo 2 años en prisión preventiva por el Toner Gate, que fueron ascendidos estando en prisión preventiva y continuaron cada mes recibiendo sus remuneraciones, después fueron condenados. Estamos hablando de un fraude por 420 millones de pesos.
Tenemos casos que a raíz del Milico Gate del año 2015, que estando fraude por 240 millones de pesos, fueron ascendidos estando en prisión preventiva. El cabo primero Heriberto Cortés Contreras ascendió el 1 de enero del 2015. La pregunta es, si a nosotros también nos llegan como diputados, porque nosotros los diputados no vamos a ser militares, los militares no vamos a ser diputados, pero tenemos que empujar juntos el desarrollo de nuestro país, de nuestras instituciones. Si a nosotros al mismo tiempo nos llegan denuncias de uniformados en retiro y activos que denuncian serio hostigamiento por haber denunciado falta a la probidad, y al mismo tiempo nos enteramos de esta información, entonces ya dejan de ser situaciones particulares y pasa a ser algo institucional si es que esto está ocurriendo de esta manera. Y cuentan con toda nuestra disposición para poder hacer los cambios, porque a mí realmente no me interesa que salga un comandante en jefe, o un oficial, o un ministro. O sea, han salido y han entrado muchos comandantes en jefe, y van a seguir entrando y van a seguir saliendo. Y lo que van a quedar son instituciones que dan garantías del buen uso de los recursos públicos, del respeto a las leyes, o que no dan garantías. Y sin duda se puede haber avanzado del 90 hasta ahora, pero estoy convencido que se puede empujar muchísimo más. Y es por eso que en cada uno de los proyectos le pediría, presidente, si es que en torno a estos temas y también de que podamos sesionar de manera extraordinaria para poder nosotros ordenar la agenda que dé respuesta a las situaciones que sabemos que están ocurriendo en nuestras instituciones de la Fuerza Armada. Diputado Carlos, tiene la... Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Darle la bienvenida, llegué un poco tarde, al señor ministro, al subsecretario y al comandante en jefe. Comandante, quisiera hablar, entiendo que quisiera usted ese día, cuando habla en el aula con su gente, entiendo que quisiera hablar con sinceridad y sin eufemismo. Pero lo que escuchamos el día jueves en las grabaciones no corresponde ni de forma ni de fondo. De forma que usted lo hayan filtrado. Eso no se hace. Y eso estuvo muy mal. Y de fondo, la información que se entrega en ese momento respecto a las armas y a varios casos que hemos seguido durante este tiempo de corrupción, tampoco no es la forma. Pero me quiero detener en un tema específico, que es el tema de las armas. Comandante, usted en sus declaraciones se refiere a armas en manos de grupos de narcotraficantes y delincuentes. A esto se suma lo que apareció en La Tercera al día siguiente, donde se reconoce por parte del Ejército 33 sumarios por pérdida de armamento, del 2010 hasta hoy, que va desde yagatanes hasta fusiles SIG, que son de alto poder de fuego y que se supone podrían estar en manos de estos grupos. El tema, comandante, no tan solamente es las pérdidas de armas, también es el tema de las pérdidas de municiones. Uno puede navegar en Google y poder empezar a buscar las noticias, y me encontré, sin más que más, que el 30 de junio de este año, en Radio Agricultura, hablaba que se habían encontrado fusiles, ametralladoras SIG del Ejército. Después, el año pasado, 29 de mayo de 2017, lo mismo. Y en CIPER, Chile, el año 2007, ya la pérdida y habían encontrado fusiles Mauser en manos de la población civil. Está claro, comandante, que no todas las armas, y ministro, que todas las armas que están en la calle, pesadas, son del Ejército. También hay contrabando. Pero hay un par de preguntas que son realmente importantes. ¿Usted tiene más información o hay más sumarios sobre armas perdidas del Ejército? ¿Se le informó a Carabineros que hay armas de este tipo en la calle? Porque es sumamente diferente decirle a un carabinero vaya a combatir la delincuencia frente a un asaltante o frente a alguien que está cometiendo un ilícito, si lleva un cuchillo o lleva una pistola, que lleva un fusil SIG. Porque usted entenderá, y yo creo que todos los que aquí hemos visto alguna vez este tipo de arma, el chaleco antibalas no resistiría en ningún caso un tipo de esa bala. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los enjuiciados? ¿Los antecedentes se le entregan a la justicia civil o solamente quedan en la justicia militar? ¿Existe información cruzada entre la inteligencia militar y de Carabineros? Porque ¿se han recuperado esas armas? No hay información. Pude encontrar noticias, pero en ningún caso era la misma cantidad de armas perdidas que las mismas cantidades de armas encontradas. Y la última pregunta, señor comandante. Yo el 23 de octubre oficié al Ejército y a todas las Fuerzas Armadas sobre las municiones que han usado
las municiones que ocupan para práctica, y hasta el día de hoy no me han respondido. Le quería pedir por su intermedio, señor presidente, si se me pudiera remitir la información. Y para terminar, creo firmemente, comandante, que independiente de las preguntas que le hago ahora, siempre la noche es más oscura antes del amanecer. Para muchos afiebrados de todos lados políticos, ha sido súper fácil salir a pegarle a usted y pedir la cabeza. Y digo pedir la cabeza porque encuentro que la forma en que hablan no corresponde. El respeto parte por ahí. Independiente que de ninguno de los que estamos sentados en la mesa, corresponde decir si usted es o no el comandante jefe del ejército. Eso es de una decisión del presidente. Finalmente, comandante, y le quiero pedir, señor presidente, por su intermedio, señor ministro, siga adelante con esto. Porque usted debe liderar estos cambios en el ejército. Si usted lo denunció y usted está seguro que hay que seguir adelante con esto, usted debe liderarlo. Y debe quedar así en la historia. Muchas gracias, señor presidente. En todo caso, aquellos oficios que están dentro del plazo, ¿no? Y si están vencidos, obviamente los vamos a reiterar como comisión diputado Castro. Diputada Loreto Carvajal tiene la palabra. Está inscrita usted primero, siempre las mujeres primero. Ya. Gracias. Bueno, saludar al ministro, saludar al comandante en jefe del ejército, a su comitiva. Y bueno, la verdad es que de lo negativo de hablar al final es que ya todas las preguntas ya se han hecho, pero solo plantear y expresar algunas sensaciones que a uno le provoca estas situaciones que conoce, como bien se dijo, por la prensa, porque más allá de la información que no llegó directamente al ministro, tampoco la supimos, ni nadie que de nosotros también estuvo enterado antes. En cuanto a lo que decía el ministro al inicio de su intervención, ¿cuál es la obediencia que debe tener el alto mando militar a la autoridad civil? Yo creo que eso hoy día en un Estado democrático es sumamente claro. Debe ser absoluta, lo ratifica el propio comandante en jefe. Y frente a ese escenario, lo que uno observa hoy día y le llama poderosamente la atención es que eso no es entendido así, parece, por la mayoría de las Fuerzas Armadas. Tenemos casos en todas las ramas, en donde cada día se destapan irregularidades, se destapan actos de corrupción, y de cierta manera la sensibilidad rondante del resto de las Fuerzas Armadas es bien hipócrita. Lo quiero decir con mucha sensatez, si me lo permiten, porque cuando el general Martínez anuncia esto, hay, por los dichos que uno ha recogido, hay una suerte de que estaría el resto de los comandantes en jefe sentido o de cierta manera molestos con este tipo de declaraciones, cuestión que, insisto, es bastante hipócrita porque hoy día sabemos que en todas las ramas de las Fuerzas Armadas hay irregularidades y son de público conocimiento. Entonces yo creo que aquí lo que queda de pronto sostener es que cuando alguien se atreve a decir las cosas independiente de la forma, yo creo que aquí el tema de si se transgredió, ¿cierto?, el secreto o la confidencialidad de la reunión no es el punto es de fondo. Es decir, ¿quién hoy día se atreve a denunciar las irregularidades desde el alto mando? Y creo que en eso yo le adjudico un valor importante a lo que ha hecho el general Martínez. Y lo apoyo en ese sentido. Porque creo que eso destapa una serie de hechos que no son actuales y que no son aislados, sino que tiene que ver con conductas que hace muchos años, a propósito de la excesiva, diría yo, ostracismo que existe en muchas de las ramas de las Fuerzas Armadas, se les permite. Entonces yo creo que en ese sentido lo que hoy día se está haciendo es justamente destrabar aquello, y yo valoro todas las acciones que se hagan, lo respaldo, por cierto, ministro, y creo que sería súper importante que hubiese una revisión completa de todo lo que está ocurriendo. Es lamentable para uno también como diputada e integrante de esta comisión tener que a veces tomar postura o no postura. Yo creo que el ejército tiene un rol, tiene una línea y debe subordinarse a la autoridad, en este caso civil, en todos los estamentos, en todos los lugares, y eso debe quedar tan claro que no concite ninguna duda ni de la ciudadanía ni de nadie respecto a lo que ellos pueden hacer. Por otro lado, quisiera preguntarle directamente al general Martínez, omitió en esta comisión hoy día la segunda parte que tenía que ver con lo que hacían referencia a los colegas en relación a defender las pensiones con uñas y con dientes, o con dientes y muelas.
que para el caso son lo mismo, porque ambos son dientes, pero a propósito de que se supone, y se ha dicho también por algunos comentaristas, que el ejército no defiende con dientes y muelas, pues defiende con armas. Entonces, ¿hasta qué punto se hace la referencia y cómo lo explica? Y por último, para no extenderme más, ¿cuáles son las medidas concretas desde el Ministerio, más allá, que se están tomando justamente para revisar la institucionalidad y sobre todo en referencia a los actos de corrupción? Yo creo que tomar una medida anterior, como fueron la salida de los 21 generales, es importante, pero creo que eso no termina allí. Yo quisiera, al igual como lo escuchamos, los propósitos que tiene, ¿cierto?, el Ministerio, en la modernización, el financiamiento y otra gestión, qué punto específico, qué agenda, protocolos se están trabajando directamente para que esto a futuro sea entendido como tal y que debamos tener un ejército, una fuerza aérea, una armada que sea digno de ostentar la confianza que el país le debe tener y por cierto, debe sustentar también con recursos desde todo el punto de vista. Eso. Y por último, solo permitirme decirle al general Martínez que aquí también habemos diputadas, que al igual como le hizo el ministro su saludó a los diputados y diputadas. Yo le pediría que a futuro también hiciera ese punto respecto a nosotros. Gracias. Vamos a prorrogar la sesión, pues estamos a 3 minutos del término para el cual fue citada, por 15 minutos más, porque tenemos un interés, ¿no?, que fundamentalmente pueda intervenir. Su señoría, a mí me gustaría por un principio que se llama bilateralidad de la reunión, de la audiencia, tener la posibilidad de responder. Por supuesto. Eso es un principio democrático esencial. Yo diría 15 minutos. Dejémoslo. Oye, vamos a prorrogarlo en 10, pero obviamente va a haber ahí un pequeño. Porque obviamente son muy importantes los temas. ¿Perdón? ¿El apoyo al comité para poder sesionar un Perdón, tiene la palabra el diputado Telier. Presidente, para podamos usar bien el tiempo, las preguntas que yo le hice al comandante y al ministro, que a mí me las puedan responder por escrito, para que así puedan responder las otras sin ningún problema. Estimado diputado, como director del Senado, queremos total transparencia y conocimiento de nuestras respuestas, porque las preguntas se hacen y la ciudadanía, entiendo que esta sesión se televisa, lo que quiere son respuestas. Muchas gracias. Lo entiendo perfectamente bien, vamos a hacer la palabra, pero vamos a tomar la prórroga de todas maneras de la sesión. Diputado Telier, tiene la palabra. De todo lo que se ha conversado, a mí me parece que el asunto crucial se refiere a la sumisión de las Fuerzas Armadas al poder civil, y que me parece que el ministro lo dejó esbozado, de que es un tema que se va a plantear, porque yo creo que esta sumisión al poder civil no puede descansar solo en la buena voluntad del alto mando o de los oficiales de las Fuerzas Armadas, sino que también tiene que estar institucionalizado, es decir, que todos contribuyamos a forjar que esto sea real y que sea un camino hacia adelante de confianza de toda la sociedad con el ejército y con las Fuerzas Armadas. Yo creo que aquí se marca un hecho que de alguna manera lo simboliza lo que ha ocurrido en la escuela militar, porque allí han ocurrido dos temas, uno relacionado con el tema de derechos humanos y el otro relacionado con la corrupción, y desgraciadamente los dos están situados en la escuela militar, donde no debieran estar por principio, ¿no? Y son los temas que están marcando, a mí me parece, lo que la opinión pública piensa hoy día del ejército. Es decir, estos dos temas son dos temas cruciales que tienen que resolverse, que son resabios que vienen de hace mucho tiempo dentro del ejército, y que creo que todo esfuerzo que se haga va a redundar en la confianza de que vamos a llegar un día a tener esto que hemos hablado de la sumisión de las Fuerzas Armadas al poder civil. A mí me parece que es bueno reflexionar, y yo entiendo que reflexión no es deliberación,
y reflexionar con cierta libertad, como lo ha hecho el comandante en jefe. Él aquí, en una sesión pasada, dijo: voy a abrir un periodo de reflexión respecto a los últimos 50 años que ha ocurrido, porque han ocurrido hechos gravísimos que empañan la vigencia del Ejército de Chile. Y yo estoy de acuerdo con eso y creo que todos debiéramos colaborar con eso. Por ahí un titular de un diario dijo que yo apoyaba al comandante en jefe. No, yo apoyo lo que está haciendo o que pretende hacer el comandante en jefe, y que ojalá resulte, porque el antecesor nos presentó a nosotros un librito donde estaban todas las medidas que se tomaban para terminar con la corrupción, y lo entregó solemnemente, y yo le creo que él lo hizo con esa intención, pero no se terminó la corrupción. Entonces quiere decir que hay mucho paño que cortar en este aspecto. Ahora, yo no sé, aquí yo he escuchado voces que dicen que debiera renunciar el comandante en jefe. Bueno, eso es prerrogativa del presidente, tengo entendido, o del ministro, no sé exactamente. Yo creo que no, porque si se le pide renunciar por decir lo que dijo en esa reunión con oficiales y suboficiales, yo no estaría de acuerdo. Creo que es el camino que hay que seguir, precisamente. Ahora, desde luego, dentro de las normas que todos tenemos que respetar. Y el comandante en jefe me parece que ha dicho una cosa que es muy cierta, que cuando hay un ilícito las cosas se pueden filtrar. Yo diría que eso también hay que normarlo, porque me parece que en todo el sector público las personas del sector público pueden denunciar, pero en el ejército no. Yo tengo entendido que no está normado. Bueno, cuando lo discutamos, yo creo, porque no vamos a terminar esta discusión ahora, pero me parece que habría que discutirlo eso y abrirse a eso realmente, ¿no? Porque eso sí que daría mucho más transparencia. Yo creo que el tema del mando sí es muy importante, pero no se puede asumir un mando escondiendo bajo la alfombra la corrupción y lo que falta todavía por hacer para entender que un ejército debe respetar los derechos humanos y que no se pueden producir cosas como las que todos conocemos, que yo no me voy a alargar en eso, ¿eh? De fondo. Yo quisiera quedar hasta ahí. Y ojalá que este diálogo siga aquí en el Parlamento, porque hay muchas cosas que debieran conversarse aquí en el Parlamento, ¿no? Y se irían despejando muchas cosas respecto a las cuales hay muchas dudas todavía, hay muchas dudas. Y creo que además debe terminarse en esta discusión con cierto sesgo ideológico. Yo creo que hay un sesgo ideológico que lo hace mal a las Fuerzas Armadas. Y esto de pensar que hay una cierta tuición ideológica de partidos de derecha sobre las Fuerzas Armadas, que estuvieron juntos o que de alguna manera deliberaron, no sé cómo lo hicieron, para llevar adelante el golpe de Estado. Yo creo que eso tiene que terminarse. El comandante jefe también dijo una cosa importante, creo, un par de sesiones atrás: ni la izquierda ni la derecha. Yo estoy de acuerdo, que seamos todos discutiendo aquí democráticamente los que, digamos, esta es la Fuerzas Armadas que queremos para Chile. Gracias. Presidente, por su intermedio, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Con respecto a la expresión que utilicé, dientes y muelas, efectivamente, o sea, uno puede después, digamos, haber empleado otro término, pero yo estoy muy de acuerdo, por su intermedio, lo que dice el diputado Tellier, de que todavía no existe esa confianza como para pensar de que las cosas que se puedan decir están dentro de un marco. A mí no se me ocurriría pensar, pero lo entiendo, porque lo han entendido así, de que una expresión como esa sea entendida fuera de la ley. O sea, todo lo que yo tengo que hacer está dentro de la ley. Las representaciones que tengo que hacer es dentro de la ley. Por lo tanto, no hay ruido de sables, no hay absolutamente nada parecido. Pero tengo que hacerme cargo también de la historia de los últimos 50 años. Por lo tanto, puedo entender que se pueda comprender de una manera distinta. Pero no es así. O sea, está dentro del marco de la ley.
Y además es mi responsabilidad hacer presente las inquietudes del ejército con la autoridad política, que en este caso es el ministro de Defensa. Con respecto a la disciplina, de la preocupación sobre la disciplina, fíjense que es cierto que ha habido un incremento en términos de anónimos que van en contra mía. Yo no puedo pretender que con mi conducta sea una persona que a todo el mundo pueda tener una aceptación en términos de cómo yo hago las cosas. Nadie probablemente tiene al total de la gente súper convencida, digamos, en términos de lo que uno está diciendo. Ahora no sé si esos anónimos o esas cosas son de gente que está en retiro, gente activa o sencillamente civiles. Porque hoy día la tecnología tiene muchas cosas buenas, pero también una cosa que es tremendamente dañina, que a través de un anónimo o a través de una red social con una identidad que no es la real, yo puedo decir lo que quiera. Y eso también es incorrecto porque significa que no me hago parte y no me hago responsable de las cosas que digo. Yo sencillamente estoy convencido que las conductas que estoy teniendo son lo mejor para el ejército, porque creo firmemente en un ejército republicano, creo firmemente que un ejército no puede ser considerado ni de derechas ni de izquierdas, pero para eso hay que trabajar y para eso necesito la cooperación de todos. Efectivamente, en el ejército hoy día, cada día es más complejo que el comandante de un regimiento, de un destacamento, ejerza su bando, porque hay algunas personas que cada vez que se resuelve algo, lo judicializan. Entonces, es complejo. Por lo tanto, ¿cuál es la experiencia que estamos teniendo? Y es algo que yo he conversado con el ministro y que vamos a seguir conversando. Se emiten muchas leyes y esas leyes, ¿no es cierto?, tienen que ser, obviamente, que cumplidas por el ejército. Algunas de ellas incluso pueden hasta colisionar con la disciplina militar en términos de que tenemos un procedimiento normado y sucede que se puede legalmente ir por otro, lo que efectivamente produce un ruido al interior de la verticalidad del mando. Cuando se habla de las 22 medidas y se da la sensación que se fracasó con esas 22 medidas, yo quiero afirmarles que esas 22 medidas fueron terminadas a fines del año pasado y principios de este año. No hay ninguna situación nueva de corrupción o de algo que sea considerado que esté siendo investigado por los tribunales de esa época. Por lo tanto, creo yo que no es justo con estas 22 medidas que implementó y que dirigió el ex comandante jefe del ejército, el general Humberto Oviedo, que se le critique que no ha dado el ancho, porque realmente están en plena ejecución. Obviamente que no podemos sentirnos tranquilos de que esto sea lo último, siempre hay que estar alerta. Sobre la reunión con el Contralor, efectivamente, no tiene nada que ver con los pasajes, tiene que ver con viajes que se hacen hace 40 años atrás y que tenían un formato determinado y que ese formato fue objetado. Y eso es todo. Sobre las sanciones de la escuela militar, bueno, lo que se le respondió fue, se hizo una pregunta concreta, sanciones, no hay sanción, no hay sanciones administrativas en términos de lo que se preguntó. La respuesta fue pura, pero lo que se omitió es que hay sanciones administrativas que tienen que ver, como por ejemplo, la entrega del mando 24 horas después. Eso es muy grave. Los militares estamos llenos de protocolos, de formas. Cuando un comandante entrega una unidad, hay un protocolo donde forma toda la unidad, hay discursos, hay bajadas de gallardete, etcétera, etcétera. Eso no se hizo
con el director de la escuela militar y tampoco con el director de la escuela de idiomas. Por lo tanto, ahí hay una sanción que es muy severa en los códigos castrenses. Y lo otro es que, bueno, ante la situación que ocurrió en la escuela militar, bueno, el director se hizo responsable y se le pidió la renuncia, lo que él firmó. O sea, si él no hubiese firmado, hubiésemos tenido nosotros que optar por solicitar esta renuncia al presidente de la República, única autoridad que los oficiales puede cursar la baja. Ahora, acá se han hecho una serie de preguntas que tienen que ver con clases que fueron ascendidos. Presidente, por su intermedio, esto ya fue respondido en una comisión anterior, exactamente la misma pregunta, y fue las mismas preguntas que me hizo en su oportunidad el capitán Harvey. Por lo tanto, yo lo que le puedo decir a usted, presidente, por su intermedio, de que independientemente de que puedan haber responsabilidades administrativas de cosas que se pudieron haber hecho mal, lo que está claro es que yo, por un error anterior e independientemente de las sanciones que pueda tener ese personal que cometió el error, no puedo cometerlo 2 veces. Y lo que me están pidiendo es que lo cometa 2 veces, y yo no lo voy a hacer. La filtración, por supuesto, que es mala. Nadie dice que es mala, o sea, nadie dice que es buena. Una filtración en una institución castrense es muy dura. Por eso que ha tenido el rechazo de la inmensa mayoría del ejército con respecto a esta filtración. Porque no es aceptable, no está en los códigos, porque además se hizo en un recinto militar, con oficiales, con suboficiales, personal netamente militar, ningún civil. Se dio las instrucciones y a pesar de eso graba y lo lleva a un medio. Perdónenme, eso está penado en el Código de Justicia Militar. Sobre el oficio fue respondido, y yo creo, por su intermedio, que le va a llegar en los próximos días, el de la munición. Yo creo que la obediencia a las Fuerzas Armadas, si es cierto, uno siempre puede encontrar cosas que se pueden hacer mejor. Bueno, el ejército no es perfecto, ninguna institución es perfecta, y estamos acá precisamente con buena voluntad para poder establecer los mejores mecanismos para que el ejército funcione de la mejor forma posible. Yo me hago cargo del ejército de todo lo que pueda estar ocurriendo. Le pido las excusas por lo de diputada. La verdad es que asumo esa culpa. Así que me disculpo. Y por su intermedio, yo estoy muy de acuerdo con que en las Fuerzas Armadas y en el Ejército tenemos que trabajar en una confianza que tiene que ser construida no solamente desde la perspectiva castrense, sino que también desde la perspectiva de la sociedad toda. Cuando uno habla, y cuando hemos hablado en el alto mando de la revisión del actuar institucional de los últimos 50 años, es porque es imposible pensar que lo que ha ocurrido en los últimos 50 años no ha afectado al ejército, no ha afectado el ethos militar, la cultura militar. Y el ejército no le pertenece a los oficiales y a los suboficiales, le pertenece al Estado de Chile. Por lo tanto, tiene que tener esta mirada transversal. Y de eso tengo que hacerme cargo. Y agradezco también a todos porque siento, digamos, de que se ha entendido que si bien uno puede decir cosas de una mejor manera, es muy distinto cuando uno la hace en confianza y una cosa es lo privado y lo otro es lo público. Y de eso podemos dar cuenta todos los que estamos sentados acá. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, sé que está tarde la hora, le agradezco y voy a ser muy breve y voy a pedir lo que señala nuestra distinguida diputada. Voy a hacer la entrega de los instructivos que se han dictado con ocasión a esto y quiero decirle que todos ustedes fueron invitados. Esto fue una ceremonia que se hizo con los comandantes en jefe, entonces
usted fue, me recuerdo perfecta, testigo conteste de los hechos y las circunstancias de que efectivamente se hizo la reunión y se entregaron los datos. Yo voy a contestar algunas cosas muy breves y después quiero que nombre 3 o 4 cosas muy relevantes el subsecretario y prometo estar telegráficamente. ¿Vale? En primer lugar, yo quiero señalarle al diputado Romero que yo tengo 28 años de parlamentario. Fui senador y diputado. Y cuando pido y digo que se inicia la sesión y pido que lo hagamos en un marco de respeto como se ha hecho, estoy ejerciendo un derecho como ciudadano, no hago imputaciones, conozco este Parlamento más años que usted. Y entonces lo hizo. Así fue, y se lo agradezco. Y lo valoro y se lo agradezco. Y se lo agradezco. Pero lo que quiero decir es simplemente que agradezco el lenguaje y la forma como la reunión se ha llevado adelante. Telegráfico. Respecto al caso de la escuela militar, yo creo que esa decisión se tomó y se cumplió. Y el coronel Villarruel, en su entrevista, reconoce él que asumió su responsabilidad del mando. Entonces, la decisión de la autoridad civil frente a un caso que les pone el comandante en jefe se cumplió, y se cumplió rápido, bien y respetando el debido derecho a dar su versión el afectado. Que era un muy buen coronel, lo era. Que me hubiese gustado que no hubiera estado en esas circunstancias, me habría gustado. Pero los militares asumen su responsabilidad del mando. Y por lo tanto la asumió. Cuando hubo que cambiar 21 generales, no se especuló, se hizo. Eso es autoridad civil. Y cuando el comandante en jefe del ejército hace expresiones que, en opinión del ministro, son imprudentes, se le representa. Y él lo señala públicamente el mismo día y sigue las instrucciones que se le han dado. El comandante en jefe tiene la confianza del presidente de la República y tiene mi confianza. Y como todos los funcionarios públicos, siempre estamos todos en permanente evaluación. Nadie puede decir que las confianzas son eternas, pero tiene la confianza para que lidere la modernización del Ejército de Chile. Y nosotros lo que vamos a hacer es colaborar directamente en ese liderazgo que él está realizando. Quiero simplemente y telegráficamente señalarles que cuando se habla de la dependencia, de que hay una falta de subordinación, yo quiero decir que las normas en Chile son categóricas sobre esa materia, salvo en un área que voy a pedir que la haga muy brevemente para que se ilustren. Fíjese que hoy día la autoridad civil puede remover al comandante en jefe cuando lo estime conveniente el presidente de la República. En segundo lugar, la conformación del mando la hace la autoridad civil, porque lo que hace el comandante en jefe es presentarme una propuesta de mando, pero quien la propuesta del mando se la lleva al presidente es el ministro de Defensa y quien la aprueba el presidente de la República. Y si no, no hay mando. O hay el que dice el presidente. Pero como la idea es que las Fuerzas Armadas son parte, no de la idea, son del Estado, estas son materias que se conversan, se discuten, viendo de qué manera se perfecciona. En tercer lugar, toda la planificación primaria y secundaria, o sea, la política militar y el empleo de las fuerzas en Chile, no la hace la Fuerza Armada por su cuenta. Es una instrucción que da o el presidente de la República en la directiva presidencial o la da el ministro de Defensa, que por cierto las consulta con su junta de comandantes en jefe de cómo se hace la planificación de las fuerzas para los próximos años. Toda la política de adquisición, señores parlamentarios y parlamentarias, y de mantención del material bélico, la hace el ministro de Defensa. Lo que recibo yo son proposiciones de los comandantes en jefe, pero lo que se compra o no se compra es decisión del ministro de Defensa y, para serles franco, del ministro de Hacienda en gran parte, pero todo esto de acuerdo a la planificación que hace el ministro de Defensa y con el acuerdo, por supuesto, y la autorización del presidente de la República. Todas las operaciones en el extranjero se hacen. Si los militares chilenos quieren ir en una operación en el extranjero, tienen que hacerlo mediante decreto firmado por el ministro de Defensa. Todos los ejercicios conjuntos que se hacen en las Fuerzas Armadas y que son ejercicios disuasivos, muchas veces de ellos, se hacen con autorización del jefe del Estado Mayor Conjunto, que a su vez es el principal asesor del ministro y de mi confianza. Todas las auditorías ministeriales. Sí, le quiero decir, y aquí termino yo, que efectivamente hay un área que tenemos mucho que avanzar. Y entiendo que apunto a la pregunta que usted hizo. Nosotros tenemos que avanzar mucho más porque ahí hay niveles de autonomía
que permiten acciones que deben ser mucho más controladas que en el ámbito administrativo financiero. Y eso es efectivo. Porque lo que hemos conocido no son casos de militares que tengan actos de insubordinación en el ejercicio de su cargo, en opiniones políticas. Tenemos casos de corrupción. En 44.000 hombres afectan, porque son algunos de ellos, pero nosotros no somos los que lo minimizamos. Cualquier caso de corrupción es grave, por una razón muy simple. Porque este señor que es militar está al lado y es el comandante en jefe del ejército y cuenta con mi confianza y la del presidente de la República, tiene el monopolio de la fuerza. Y por lo tanto tiene siempre que ser un ejemplo de respeto a la democracia, a los derechos humanos, al Estado de Derecho, ser un factor, como lo ha dicho él, de unidad de los chilenos, y el ejército lo es. El ejército chileno no es patrimonio de ningún sector político, no lo es. Y mientras el presidente de la República sea Sebastián Piñera y yo sea el ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas son patrimonio de todos los chilenos y deben ser respetadas, queridas y fiscalizadas por las autoridades. Y yo les puedo decir que he recorrido el país entero. Y estas Fuerzas Armadas lo único que quieren, de las tres ramas, es que las dejen trabajar por el juramento de dar su vida por los chilenos en la posibilidad de cumplir las misiones que la ley les da. Y los niveles de exigencia que hemos puesto en probidad nosotros son altísimos, altísimos, porque nosotros no hablamos de cumplir con la ley, hablamos de actuar con corrección, que es distinto a cumplir con la ley, un estándar más alto. Yo puedo cumplir con la ley sabiendo que la ley tiene resquicios. Nosotros hemos puesto los más altos estándares, y quiero decirle que he tenido la colaboración de los 3 comandantes jefes siempre. ¿He tomado decisiones difíciles? Sí. ¿Decisiones duras? Sí. ¿Las he tomado de acuerdo a mi leal saber y entender? Sí. ¿Las Fuerzas Armadas han cumplido mis instrucciones? Siempre. ¿Tenemos fragilidades y debilidades en el ámbito de la administración y en el ámbito de los recursos? Sí. El responsable de llevarla adelante es este señor que está al lado, que es el subsecretario, y le pido 3 minutos para que explique generalmente lo que estamos haciendo, porque muchas de ellas pueden ser enriquecidos con el aporte de ustedes. No, presidente, efectivamente algo que... Se va a votar comisión investigadora ahora, ahora en 2-3 minutitos, y yo creo que la gravedad de esto y el legítimo interés que tenemos todos los actores amerita que podamos conversar más. Quería pedir si es que es posible suspender por 5 minutos y luego volver en sesión de comité y poder profundizar, porque si no vamos a estar toda la semana invitando al ministro, toda la semana invitando al comandante en jefe, y yo creo que hay asuntos que son realmente importantes. Perdón, yo voy a tomarme un minuto, presidente, y simplemente algo que ya estaba ofrecido en la sesión de ayer, y yo lo ofrezco en una sesión ordinaria de la comisión, exponer la agenda completa. Lo único que nosotros, el punto que quiero hacer es que efectivamente hay mejoras que realizar. Nosotros tenemos una agenda de 7 puntos respecto de probidad y transparencia en la Fuerza Armada. Hay reglamentación que hay que actualizar y que está obsoleta. Eso sin lugar a dudas es parte de nuestra agenda. Y por lo tanto yo me ofrezco sin ninguna objeción, era el punto número 1 de la tabla de la comisión de ayer, a exponer en detalle la agenda de probidad y transparencia que lanzamos la semana pasada y que tiene una serie de medidas que nos permite tener mayor control. Ni un problema, presidente. Yo creo que lo que era urgente ya está respondido por el comandante jefe y el ministro, y lo que corresponde es que en la próxima sesión, si a usted le parece, presidente, pudiéramos invitar al subsecretario. Sí, la comisión investigadora se perdió y es por quórum, no es por mayoría de votos, así que no servía de nada parearse. Yo creo que por lo menos las preguntas que yo he hecho hay algunas que no están respondidas. Yo he intentado ser lo más prudente y respetuoso posible. En realidad creo que no ha sido recíproco y es por eso que solicitaba si podemos sesionar en comité. No, ahora, en paralelo a en comité. No, en comité no es necesario tener el acuerdo de la sala. Ya terminaron ya, presidente. De todas maneras vamos a tener ese tiempo. Yo creo que todas las consultas le van a ser resueltas por el ministro. Usted sabe, diputado Brito, que le contesto todas, me he tomado café largo con usted.
tiene trato preferente, algunos dicen que una relación privilegiada, que no siempre es recíproca, pero quiero decirle que usted, cualquier duda, sabe que ha contado siempre con toda mi colaboración para esclarecer los hechos. Sí.